Le doy la bienvenida al especialista en seguridad, a David Saucedo. David, bienvenido, buenos días. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se rompe en la sociedad cuando estamos frente a un número ya indefinido de casos de cobro de piso en todo el país? David, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? Qué gusto saludarte a ti al auditorio. En efecto, como bien señalas, lamentablemente muchas organizaciones criminales han incorporado a sus actividades regulares el secuestro y el cobro de derecho de piso. Le realizan de manera paralela a otras actividades como el narcomenudeo o el secuestro. Hay varias peculiaridades que están afectando sensiblemente la economía de familias de bajos recursos o de nivel medio. Este delito se realiza a lo largo del tiempo, es decir, es un impuesto que la delincuencia le está imponiendo a los ciudadanos, a los dueños de comercios, pequeños propietarios, en donde además en ocasiones también los obligan a la comercialización de drogas ilícitas. Esto es común en antros, en restaurantes, en donde quiera que se realizan concentraciones masivas de personas, normalmente también ahí se les está obligando a que se dediquen a la comercialización de drogas, normalmente drogas que fabrican los propios cárteles de la droga, drogas de diseño. Hay una cifra negra de delitos no reportados, justamente por la desconfianza que tienen los ciudadanos hacia la autoridad. Sí, claro. También por el hecho de que ha habido represalias, ha habido casos muy conocidos ante la opinión pública en donde las personas que son sujetos de la extorsión al momento de presentar la denuncia, después sufren una represalia por parte de los grupos criminales por haber dado parte a las autoridades. Por otro lado, este delito de la extorsión también se da a nivel municipal muy frecuentemente. Ya, justo, y creo que ibas para allá, pero me gustaría preguntarte, ¿qué condiciones tiene que haber justamente en una ciudad, hablando del nivel municipal, para que empiece el cobro de piso, se desate y llegue un momento en el que, pues esto que dices, este impuesto de la delincuencia, increíble llegar a eso, increíble llegar a llamarlo de esta manera, pero ¿qué condiciones tiene que haber para que pueda imponerse este impuesto? Que es impuesto que se impone con un arma en la mesa, ¿no? Sí, en primer término, un anillo de protección policial. Normalmente las células que se dedican al cobro de derecho de piso cuentan con una protección de parte de las autoridades locales, normalmente las policías municipales. En segundo término, tienen que ser normalmente, el cobro de derecho de piso se da en corredores comerciales, en zonas en donde hay cierto nivel de ingreso derivado de actividades de tiendas, de agencias de autos, de restaurantes, tianguis, en efecto, en donde hay mucho efectivo circulante, en donde las transacciones son en efectivo. Esto es una característica que utilizan las bandas dedicadas a este tipo de delito, porque justamente es con este tipo de transacciones al menudeo de las que ellos se nutren. En tercer lugar, hay como comentábamos al principio, hay una cifra de delitos, de cifra negra de delitos no denunciados, porque normalmente el cobro, la extorsión, el cobro de derecho de piso comienza con un evento de alto impacto. Es decir, para poder obligar a los comerciantes de una zona a que empiecen a pagar este impuesto a la delincuencia, normalmente cometen un asesinato, un secuestro, la mutilación de alguien conocido de todos ellos, para dar un ejemplo a todos los demás de que si no se pliegan a este esquema de cobro, les puede pasar exactamente lo mismo. Normalmente el cobro de derecho de piso en alguna colonia, en algún barrio, empieza de esta manera y de este modo también se busca silenciar a las potenciales personas que estarían presentando la denuncia. Finalmente, este delito sí está en cancha de las autoridades locales, de las policías estatales, de las policías municipales, de las fiscalías estatales, y como sabemos, lamentablemente no hay una capacidad de respuesta adecuada frente a este delito, sobre todo porque las propias bandas dedicadas al cobro de derecho de piso le pagan comisiones a las policías municipales y estatales para que se hagan de la vista gorda. De acuerdo con las últimas aprehensiones que ha habido, el acceso que hemos podido tener a las carpetas de investigación de extorsionadores, cobradores de derecho de piso, todos ellos refieren que tienen algún vínculo con la autoridad, que les pone sobre aviso, sobre denuncias, o bien que les pone libertad una vez que son puestos a disposición de la autoridad. Ya. Entonces, estamos frente a un abismo desconocido todavía. Digamos, el impacto que tiene el cobro de piso en México, estamos viendo apenas un pedacito de lo que realmente está impactando, ¿no, David?
La mayoría de las investigaciones que se están abriendo en materia de cobro de derecho de piso nos refieren que el cobro se venía realizando desde 1, 2 o 3 años antes de que Años, finalmente se haga una investigación. Entonces las autoridades están ya, llegando de manera muy tardía a atender este tipo de delito. A esto hay que integrar un factor adicional. Hay incluso mafias internacionales dedicadas a esto. En muchas ciudades del país son ya, conocidas ya las famosas bandas de los colombianos, sin generar ningún estigma hacia quienes son originarios de Colombia. Es un hecho que muchos células empezaron su actividad criminal justamente con algún líder, algún cabecilla de Colombia que les empezó a explicar cómo funcionaba este cobro de derecho de piso, el famoso goteo que se hizo muy popular en la Ciudad de México y que empieza a llegar a otras ciudades del país. ya. Ahora, me llama la atención esto que comentas, David, que hay en algunos casos que han pasado años y años y años hasta que por alguna razón, no sé, quizás el hartazgo, quizás la desesperación, la investigación llega y se puede parar. Pero ¿qué se rompe en la sociedad? ¿Qué se rompe entre los empresarios cuando llegamos a esto, a que años y años y años se está pagando? O sea, súmale el tema económico que está muy mal. Ahora, si ya tienes la inflación y ahora un impuesto de la delincuencia, ¿qué se rompe en términos sociales? Teniendo en cuenta que hay veces que esto se está dando por años. El tejido social se ve muy afectado, Gabriel. En primer término, hay una desconfianza hacia la autoridad. No hay una Claro. disposición por parte de los líderes de las cámaras empresariales para poder reportar este delito. En segundo lugar, muchos de estos eventos de alto impacto en el que son asesinados líderes de comercios, líderes de cámaras empresariales, taxistas, quedan en la impunidad. No hay un seguimiento de estos delitos, entonces queda como un ejemplo claro para que quienes se resistan al pago de derecho de piso tengan un ejemplo de lo que les puede pasar. En tercer término, se genera una cadena que a lo largo del tiempo se va normalizando este delito. Te comentaré algo que mucha gente sabe. Muchos líderes de comerciantes, líderes de taxistas, en los hechos lo que hacen es cobrar un derecho de piso a sus agremiados. No les permiten Bueno, poder realizar una actividad comercial, agrícola, ganadera, ujú, de prestación de servicios, sino ellos mismos le pagan una comisión al líder que abandera estos gremios. Eso es en los hechos un cobro de derecho de piso que se encuentra perfectamente normalizado. Ocurre con líderes de taxistas, con líderes de producción de fresa, de líderes de producción de aguacate. Es decir, el cobro de derecho de piso se está socializando y se ve ya como un impuesto normal que tienen que pagar, por ejemplo, los productores de aguacate para poder sacar su cosecha. Esto ellos ya lo descuentan sí, 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 de sí. sus ganancias y saben lo que lo tienen que hacer porque si no, no va a ser posible que ellos puedan comercializar su producto. Lo mismo ocurre con los taxistas de Ya. Cancún, por ejemplo. Es decir, es un fenómeno que se está socializando, que lamentablemente se está normalizando y al que cada vez la sociedad se está habituando poco a poco y está accediendo a hacer estos pagos totalmente indebidos. Ahora, ya para ir cerrando, hace un momento comentabas que es muy complicado teniendo en cuenta que hay una colusión con las autoridades, teniendo en cuenta que forman parte de ese cobro de piso. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? Mencionas que hay un nivel estatal y un municipal involucrado completamente, pero ¿existe alguna estrategia o simplemente se da por algo fortuito que separa una red de cobro de piso? ¿Se tiene que combatir al cártel desde la cabeza? Es decir, ¿existe alguna estrategia directamente enfocada a evitar esto? Lamentablemente no la hay, Gabriel. Las únicas investigaciones que se realizan puntualmente para desarticular a redes dedicadas al cobro de derecho de piso es cuando ustedes, los medios de comunicación, de manera muy valiente, dan a conocer estos eventos, dan a conocer testimonios de víctimas que han sufrido este delito. Son los únicos casos en donde yo conozco que la autoridad toma el toro por los cuernos despliega Exacto, sí. a sus agentes de investigación para poder enfrentar al cobro de derecho de piso.
pero es algo así como un pago por evento. Si la información no llega a los medios, si no hay víctimas, en realidad no hay una respuesta por parte de la autoridad. Lo que han estado haciendo hasta el momento las autoridades estatales y federales ha sido perseguir a las células delictivas que se dedican a otros delitos y que eventualmente también se cobran dedican al cobro de derecho de piso, pero no se dedican exclusivamente al cobro a desarticular células dedicadas al cobro de derecho de piso. Normalmente están persiguiendo células dedicadas al narcomenudeo y en paralelo también desarticulan a estas células, pero no tienen como una prioridad esto que comentamos, y es una lástima. Tendría que haber de hecho una estrategia nacional para evitar el cobro de derecho de piso, como sí la hubo en su momento para disminuir las cifras de secuestro. Me parece que poco a poco lo que tiene que hacer el gobierno federal es lanzar estrategias nacionales como las que se lanzaron en su momento con la constitución de la CONASE, la Comisión Nacional de Combate al Secuestro. Tendría que haber lo mismo para el combate al cobro de derecho de piso y dicho sea de paso, al combate al homicidio, ¿no? Claro, pues sí, y es muy fácil para las autoridades decir, bueno, pues es que no tenemos denuncias y nadie denuncia, y con eso el discurso es que, bueno, no hay denuncias, pues no hay delitos y estamos muy bien, el índice delictivo está a la baja y, bueno, ¿cómo van a denunciar si tienen miedo, no? David, muchísimas gracias por toda esta información que nos has compartido y sobre todo que nos das un panorama, pues, complejo sobre este tema del cobro de piso. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel, un abrazo.